Hace casi 200 años, los doctores masturbaban a las mujeres para curarlas de una enfermedad llamada histeria. Déjame te cuento cómo llegamos a esto. Todo empieza en la antigua Grecia, en donde en un texto llamado Timeo, Platón explicó que el útero se parecía a un animal ansioso por procrear y que cuando se irritaba se movía por todo el cuerpo. Según este filósofo, esta era la causa de muchos de los malestares inexplicables que padecían las mujeres, desde la falta de aire, depresión, insomnio o hasta el llanto incontrolable. Como en griego histeria significa útero, esta supuesta enfermedad fue bautizada con este nombre. La teoría de la histeria perduró, aunque con los años poco a poco se fue modificando. El famoso médico griego Galeano dijo que era anatómicamente imposible que el útero se moviera, pero que esta enfermedad sí podía ser la razón de todos los males femeninos. Según él, la cura consistía en hacer purgas con hierbas caseras, reprimir los estímulos que pudieran excitar a las jóvenes y hasta casarse. La idea de que las mujeres estaban enfermas por tener síntomas que ahora sabemos que son completamente normales y que muchos tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo menstrual, siguió por muchos años. En el año 1635, un médico holandés llamado Peter Van Foreest publicó un tratado médico en el que hablaba sobre la histeria femenina o enfermedad del útero y estableció que los síntomas eran muchísimos e incluían dolores de cabeza, pesadez abdominal, nerviosismo, agresividad, espasmos musculares, pérdida de apetito, insomnio, retención de fluidos e irritabilidad. Si padecías alguno de estos síntomas, ya eras diagnosticada como una histérica. Y no solo eso, sino que cualquier mujer que no acatara las normas sociales, que fuera un poco más problemática o que tuviera algún problema médico que no se llegara a resolver, también era catalogada como histérica. A todo lo tachaban de histeria femenina. Según el doctor Van Foreest, cuando las mujeres se sentían así, era necesario que los médicos o una matrona masajeara sus genitales hasta que se llegara al paroxismo, o sea, la exaltación de los placeres, porque en esa época se pensaba que las mujeres no podían tener orgasmos. Van Foreest afirmaba que las contracciones parafísicas que se generaban con esta práctica resultaban en el alivio de las tensiones sexuales femeninas y hacía que las mujeres se calmaran, aliviando la congestión uterina o tensión emocional. El médico sugería este tipo de masaje genital para las viudas, castas o religiosas. Si estabas casada, lo que recomendaba era realizar el coito con los cónyuges, o si eras joven casadera, lo que recomendaba era casarte. Además, teniendo los mismos síntomas, podía ser diagnosticada de frigidez o incluso de ninfomanía, dependiendo de la situación. Pero no todas las mujeres que padecían histeria femenina eran tratadas así. Lamentablemente, en la Edad Media tachaban a las mujeres que padecían histeria como una especie de brujas y a muchas las llegaban a quemar en la hoguera. La masturbación asistida como cura para la histeria pronto se volvió famosa y en la época victoriana era muy común que los médicos ofrecieran este servicio. Definitivamente esta situación pudo haber sido bastante invasiva e incómoda para las mujeres que iban a atenderse por este mal. Pero según ellos, no se trataba de nada sexual porque no involucraba la penetración vaginal. Y es que en aquella época ni siquiera se reconocía abiertamente la masturbación femenina, pues las mujeres eran consideradas un simple instrumento para el placer de sus parejas y para la reproducción. Este tratamiento siguió ocurriendo por años y en el siglo XIX las mujeres constituían el mayor mercado terapéutico de países como Estados Unidos, puesto que 3/4 partes se consideraban enfermas y los beneficios económicos que esto generaba contribuyeron a medicalizar la satisfacción femenina. Sin embargo, los médicos empezaron a quejar que proporcionar tanta masturbación asistida les causaba molestias musculares, pues se trataba de sesiones que podían tener hasta 1 hora de duración, por lo que necesitaban encontrar un mejor método para llegar al paroxismo. Esto llevó al doctor inglés Joseph Mortimer Granville a inventar el vibrador eléctrico a finales de la década de 1880, aumentando significativamente la cantidad de pacientes que un doctor podía atender en un día de trabajo. Este instrumento se llamaba Granville's Hammer o martillo de Granville e hizo que el tratamiento médico pasara de tardar 1 hora a unos 5 minutos. Sin embargo, es hasta 1902 cuando la compañía Hamilton Beach comienza a comercializar los primeros vibradores como un electrodoméstico más que se podía utilizar en casa para que las mujeres no tuvieran que acudir al médico.
Con el paso del tiempo, el vibrador empezó a adquirir una connotación sexual. Y al tratarse en esos tiempos de una sociedad bastante puritana y conservadora, cuando el Dr. Mortimer se enteró del uso inmoral de su dispositivo, incluso intentó deslindarse de él. En el siglo XIX y principios del siglo XX se decía que la histeria había alcanzado una especie de epidemia en la sociedad, en especial en las mujeres que pertenecían a clases sociales altas o educadas. Así, además del masaje genital, también aparecieron otros tratamientos como los baños calientes, fajas, dietas estrictas, inyecciones de nitrato de plata, cauterizaciones, aplicaciones de electroshock y en casos extremos hasta la histerectomía o extirpación del útero. Además, los síntomas de esta enfermedad seguían siendo súper amplios y vagos, así que básicamente cualquier problema físico o psicológico en las mujeres era catalogado como histeria, lo que hacía que estas prácticas invasivas, dolorosas y poco éticas fueran todavía más comunes. Después de todo, la histeria y sus tratamientos eran usados como una forma de controlar a las mujeres y a sus cuerpos. En la histeria, las personas encontraron una justificación para llamar enferma a cualquier mujer que mostrara sus emociones, que quisiera ir en contra de las reglas o que quisiera vivir su sexualidad libremente. No es coincidencia que tantas mujeres la padecieran, sobre todo las rebeldes, difíciles e inconformistas. Pero como siempre en la historia existieron mujeres valientes que pusieron en duda la histeria, que la etiquetaron de sexista y violenta y que denunciaron que era una forma de oprimir su sexualidad. Una de ellas fue Charlotte Perkins Gilman, una escritora y activista estadounidense que criticaba el tratamiento de la histeria, subrayando los efectos negativos que tenía y cómo negaba la autonomía de las mujeres. Además, denunciaba la manera en que trataban sus problemas emocionales y mentales como simples manifestaciones de una supuesta debilidad femenina. Otra de ellas fue Berta Pappenheim, una mujer austriaca que fue diagnosticada con histeria y que quedó inmortalizada por Joseph Breuer y Sigmund Freud en su libro Estudios sobre la histeria. Berta no estuvo de acuerdo con la versión que escribieron sobre ella, así que decidió convertirse en activista social y líder feminista. Fue pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, fundó la Federación Judía de Mujeres y escribió obras de teatro y cuentos que abordaban temas de género y justicia social. Así, después de haber sido definida por un diagnóstico de histeria, se rebeló contra las limitaciones impuestas y se dedicó a transformar la vida de otras mujeres. Esto siguió por años y tuvieron que surgir varios avances médicos para que se llegara a descalificar a la histeria como enfermedad. Por ejemplo, con el avance de la neurología, el médico y psicólogo francés Paul Priquet propuso que la histeria no tenía nada que ver con el útero, sino con el sistema nervioso. Además, se desechó la idea de que estuviera relacionada con una actividad sexual insatisfecha. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, afirmaba que la histeria era causada por conflictos inconscientes, generalmente ligados a experiencias traumáticas, deseos reprimidos y conflictos sexuales no resueltos. Sin embargo, entre los avances en la psiquiatría y la medicina y el cambio del rol en la mujer en la sociedad, la idea de que la histeria fuera una enfermedad mental genuina fue desapareciendo a lo largo del siglo XX. Con tantos síntomas posibles, los médicos empezaron a entender que se llegaba a denominar histeria a cualquier estado que no se podía identificar como otra patología. Thomas Walters, sexólogo e historiador estadounidense, explica en su libro algunas de las claves que ayudan a entender toda esta confusión que existía sobre la salud sexual de las mujeres, pues según él, hasta el siglo XVIII no se había desarrollado un vocabulario completo y significativo de la propia anatomía femenina. Para muchos, la vulva, los labios y el clítoris eran lo mismo que la vagina, pues como en todo, por muchísimos años la medicina estuvo enfocada solo en el cuerpo masculino. Entonces, si los doctores apenas si podían nombrar el cuerpo de la mujer, es claro que mucho menos podrían identificar lo que en realidad padecían. Fue hasta 1952 que la Asociación Americana de Psiquiatría desapareció la histeria de su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Además, en 1980 se eliminó el concepto de neurosis histérica y se empezaron a dar diagnósticos más precisos como el trastorno de ansiedad o trastorno de estrés postraumático. Eso sí, hasta 2017, si buscabas la palabra histeria en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, todavía encontrabas que era una enfermedad nerviosa crónica
más frecuente en la mujer que en el hombre. La historiadora Maines asegura que la histeria no era más que el funcionamiento normal de la sexualidad de la mujer en un contexto social patriarcal que no reconocía su diferencia esencial respecto a la sexualidad masculina. Hoy nos damos cuenta de que la única enfermedad que padecían las mujeres de aquella época era la represión sexual, donde la masturbación femenina solo era permitida bajo prescripción médica y el placer y disfrute sexual se permitía únicamente a los hombres. Hoy en día, si escuchamos síntomas como irritabilidad, dolor abdominal o insomnio, es probable que lo primero que venga a nuestra mente sean los síntomas de la menstruación. Y es que a través de los años y a medida que hay más mujeres doctoras e investigadoras, sabemos que el cuerpo femenino es bastante complejo y que el hecho de que su funcionamiento sea diferente al del hombre no significa que tenga alguna enfermedad o patología. Además, hoy existen términos como depresión postparto o disforia menstrual que nos ayudan a entender mucho mejor qué es lo que sentimos y lo que está pasando con nuestro cuerpo. Y desgraciadamente, aunque oficialmente la histeria ya no es una enfermedad, el estigma permanece, pues la palabra histérica sigue siendo utilizada actualmente como un insulto contra las mujeres. Y sobran las personas que, al igual que con la histeria, quieren descalificar e invalidar nuestras emociones diciendo que estamos muy hormonales. Esto no solo hace que se siga teniendo la idea de que las mujeres somos más débiles, emocionales o irracionales, sino que además no se tomen en serio los síntomas que pueden indicar algo más grave como la endometriosis o algún trastorno mental. La historia de la histeria nos recuerda la importancia de seguir insistiendo para que las mujeres se nos tomen en cuenta en todos los estudios, parámetros e investigaciones. Lo crucial que es considerar las vivencias de las mujeres y nuestras necesidades y de lo tremendamente catastrófico que puede ser no hacerlo. Gracias a todos los y las investigadoras, doctoras y científicas que a lo largo de la historia se han esmerado en conocer, entender y descubrir lo que nadie antes le había dado su merecida importancia, a pesar de siempre haber sido la mitad de la población. Gracias a su trabajo es que hoy conocemos más sobre el cuerpo femenino. Y no solo eso, sino que además, gracias a la lucha de muchas otras, hoy sabemos que las mujeres tenemos la maravillosa posibilidad y el derecho del disfrute sexual y del placer, y que podemos proporcionárnoslo nosotras mismas, y no porque estemos enfermas ni porque alguien más deba hacerlo por nosotras, sino simplemente porque queremos, podemos y nos lo merecemos. Y con todo lo recorrido, resistido, desmentido y descubierto al día de hoy, podemos orgullosamente afirmar que no, las mujeres no somos histéricas, somos históricas.